Y bueno, pues ahorita vamos con mi queridísima Laura Contreras. Laura Contreras, desgraciadamente, tuvo que salir de Buenas tardes para todas. y necesito que me digan si la van a escuchar, porque ella tuvo que, bueno, tuvo un contratiempo, entonces nos manda esta grabación, la voy a poner para poderla escuchar y nos quedamos entonces con Laurita Contreras en grabación y pues vamos a escuchar lo que nos dice. Todas, soy Laura Contreras Aristizábal de Colombia. Primero quiero empezar agradeciendo a Ana Gabriela Robles por la invitación a este 10º Festival de Carpas Rojas. Agradezco tu entrega, tu inspiración y tu pulsar para que estemos en el 10º festival. Gracias, Ana Gabriela, por tu sabiduría. Gracias por abrir camino en Latinoamérica alrededor de las carpas rojas, alrededor de los temas de la salud de la mujer y alrededor de eso que llamas el camino de la mujeridad. También quiero saludar a mis compañeras, A ver, se escucha bien. a todas las que han venido compartiendo el día de hoy todos sus saberes, experiencias y transitares alrededor y de la salud menstrual en todas las dimensiones que la podemos habitar. Yo les voy a compartir el día de hoy de la menarca a la plenipausia, decolonizando la ciclicidad. Y antes de empezar con mi compartir, quiero también saludar a las 7 direcciones, saludando y agradeciendo a los guardianes del territorio en el que me encuentro y a los guardianes de los territorios en los que cada una de ustedes se encuentra, agradeciéndoles por la oportunidad de poder estar aquí, de poder permitirnos dialogar alrededor de estos sentires, de estos saberes, de estas experiencias que nos permiten descolonizar nuestras experiencias y también de construir aquellos mandatos que hemos recibido para construir los mandatos, no mandatos, sino construir aquellas formas en donde nosotras nos sentimos bien, donde nos sentimos cómodas, en donde encontramos esa neutralidad, esa comodidad, pero también en donde podemos ejercer soberanía sobre nuestros territorios. Así que agradezco a las 7 direcciones, a los guardianes de los territorios, a los elementos que nos acompañan aquí y a todas las mujeres y ancestras que han abierto camino para que podamos hablar hoy de menstruación de esta manera. Así que gracias a ellas, las honro y les agradezco. Para empezar entonces, ahora sí hablando un poco de la ciclicidad de la menarca a la menopausia y cómo decolonizarla, quiero empezar un poco por aquellos relatos en donde muchas de nosotras empezamos a experimentar nuestra primera menstruación, nuestra menarquia, acompañada en la mayoría de casos de ciertos mandatos. En el transitar y acompañando a otras mujeres me he dado cuenta que hay diferentes variables a la hora de cómo varias de nosotras o de mujeres de nuestras generaciones e incluso niñas de estas generaciones, que ya no son tantas, pero aún sucede, reciben su primera menstruación desde el desconocimiento, desde la desinformación, acompañada de algo que se llama tabú y estigma. Cuando hablamos de tabú y estigma, estamos hablando en principio de tabú, de un tema que no se quiere tocar, ya sea en diferentes situaciones, en este caso tabú hacia la menstruación, un tema que no se menciona, del que da vergüenza, del que se mantiene en silencio, y del estigma de una marca que nos hace culpables o impuras o sucias. Mm, Muchas de las niñas en el mundo recibieron su menstruación a través del tabú, a través de no saber qué era, de ver una mancha de color marrón, en su mayoría de casos en su ropa interior, y de asustarse porque no sabían de dónde venía esto, qué pasaba con esto, ¿no? Mm, y esto nos lleva también a pensar mm, que esa desinformación muchas veces como que la podemos asociar a términos de pobreza por aquellos discursos del desarrollo en donde consideran que lo incivilizado y lo no incivilizado, ¿no? Aquello que no saben, los civilizados sí saben. Pero si nos vamos a mirar y a explorar más a fondo, nos damos cuenta que en las tradiciones tanto occidentales como no occidentales, el tabú alrededor de la menstruación es muy marcado y que compañeras de ustedes, amigas de la vida, hermanas o incluso alguna de ustedes le pasó eso que cuando fue al baño se bajó la ropa interior y vio esa manchita y se asustó porque podía pensar que se iba a morir o que no sabía qué había pasado. En algunos casos hay historias relacionadas con comí algo rojo y pensé
que me estaba desangrando, entre otras, ¿no? Historias hay muchas. Y esto lo que nos recuerda y nos muestra es que cuando no se habla de algo, es como si lo que no se nombra, dicen, no existe. Y al reconocer que eso que no se nombra no existe, es una forma de invisibilizar aquella experiencia que es súper importante en la vida de las niñas, mujeres y personas menstruantes, porque va a marcar un proceso de conexión de otra manera con el cuerpo. Y es un navegar con estas nuevas hormonas que nos traen unos aprendizajes, unas enseñanzas, para que ya cuando estemos en esa plenipausia, empecemos a experimentarla con la sabiduría y la experiencia de lo que hemos caminado alrededor de esa incorporación y esa introspección y ese entendimiento de lo que es navegar con los ciclos. Entonces, hablando aquí, perdón, del estigma y del tabú al respecto con la menarquia, nos damos cuenta que no hay conocimiento, pero cuando ya llega la niña o llegamos a decirle a mamá, mamá, está pasando esto, muchas le dicen, no le cuentes a nadie, vas a gestionarla de esta manera, esconde tu toalla, que nadie se dé cuenta que estás menstruando, que en el baño no se note ni quede un solo rastro. Y entonces nos encontramos ahí con un discurso muy marcado desde la higiene, ¿no? Desde la pureza y la limpieza de que no se note. Eugenia Tarzibachi, una psicóloga argentina, le llama a esto que es una ironía porque nos empiezan a enseñar a que ya no eres una niña, eres una mujer, tienes que comportarte dentro de unos patrones de feminidad, pero que no se note que menstrues, que es aquella cosa que supuestamente socialmente nos hace mujeres. Y entonces aquí nos encontramos en un dilema de identidad porque ¿quién soy? O sea, ¿cómo puedo ser mujer escondiendo que algo que reconozco o que socialmente me dicen que me hace mujer, no lo puedo mostrar, ¿no? Y aquí empieza esa dicotomía entre esa experiencia menstrual y esa experiencia de ser mujer o incluso de vivir una experiencia menstrual considerándote algo que no es lo que los patrones sociales y culturales nos han dicho que es ser mujer. Y es esa crisis de identidad que empezamos a atravesar. Otro aspecto que quiero mencionar dentro del campo de la menarquia y que veo que es muy importante es aquellas situaciones en donde las mamás deciden que sus niñas necesitan un acompañamiento de un médico para hablarles alrededor de la menstruación, ¿no? Entonces, estos son unos discursos un poco más modernizados, si se puede decir así, no por esto mejores o peores, pero que una mujer que ha menstruado al menos 20 años de su vida, por lo general, o si tuvo a su hija más joven, un poco menos, pero calculemos que ha menstruado por lo menos una década y que al menstruar esta década o estos 5 años, si fuera, eh, esta mujer ha experimentado algo que no conoce el médico, ¿no? Es una mujer que ha menstruado y que gracias a esa menstruación y a esos ciclos menstruales fue que pudo dar a luz su hija. Y entonces considera que cuando le empieza a ver el botón mamario, empieza a ver que aparece un poquito de vello en sus zonas íntimas o en sus genitales, eh, es necesario llevarla a un médico para que le enseñe y le explique qué es lo que tiene que hacer. Y esto también está acompañado mucho del discurso de la higiene, como venía enlazándolo, y es porque empieza a llevarnos como niñas al discurso de la medicalización de la salud y de nuestro cuerpo desde lo más natural y lo más fisiológico común que va a hacer nuestro cuerpo a partir de esa primera menstruación o menarquia. Y es llevar entonces a este médico a que le hable a la niña de cómo debe gestionar su menstruación, de esta es la toalla, este es el tampón. Algunos ya incorporan la copa menstrual afortunadamente, o las toallas de tela o la ropa interior menstrual, pero es algo que todavía no llega a ser tan realidad si lo miramos a fondo estadísticamente. Y entonces encontramos que un hombre que jamás en su vida ha menstruado le está explicando a la niña qué va a pasar y le está empezando a enseñar patrones de regularidad que la niña posiblemente no va a tener en sus primeros años menstruantes. Y entonces aquí quiero retomar un poco estas enseñanzas de Lara Brayden, en donde cómo mejorar tu ciclo menstrual, ella menciona y nos cuenta que el estrógeno, que es esta hormona que empieza a permitirnos engrosar nuestras caderas, que empiecen a redondear nuestros cuerpos para tomar una forma
de crecimiento, ya de entrar de niña al paso de empezar a ser mujer, empieza a aparecer en nuestro cuerpo y que cuando menstruamos, este estrógeno apenas está empezando a iniciar esta danza en nuestro cuerpo de niña. Nosotras como niñas, a vivenciar lo que se siente es tener esa sustancia química que es la hormona en nuestro cuerpo y experimentar diferentes emociones y demás, para que todo en un proceso se pueda llegar a que aparezca la progesterona, etcétera, etcétera. Esto sin mencionar la hormona folículo estimulante y todas las otras hormonas que hacen parte de esta danza del ciclo menstrual. Pero menciono el estrógeno siendo una hormona líder en este proceso, porque Lara Briden menciona que esta hormona, nuestro cuerpo la empieza a entender o a comprender o ya a entrar en conocimiento profundo con el cuerpo alrededor de los 10, 11 años de vida menstrual. ¿Qué quiere decir esto? Que la irregularidad en los ciclos la podemos habitar durante todo este tiempo. Pero ¿qué pasa? Que al recibir esta información, ya sea del médico o incluso de la clase de biología del colegio, o, o de estas nuevas informaciones que están ofreciendo las industrias farmacéuticas del femcare, vendedores de toallas de tela, perdón, de toallas higiénicas desechables, bueno, que ya están incorporando incluso en el mundo del reusable, están pretendiendo hacer prácticas de educación menstrual en donde te dicen que tu ciclo debe durar 28 días. Seguramente tú aprendiste así, yo también aprendí que mi ciclo tenía que durar 28 días y que si no duraba 28 días, como que estaba imperfecta. Pues ahora bien, si esta niña que recibe esta información o este niño de que su ciclo debe durar 28 días, primeros años menstruales, no dura los 28 días, se va a empezar a asustar que a mi niña algo le está pasando. Y acá viene esta mirada a la medicalización en donde reconoce que cada cuerpo es único y que si bien 28 días era lo que se conocía, no es el patrón de todas ni de todos, porque somos únicas y al mismo tiempo, a pesar de que habitemos un ciclo menstrual, lo habitamos en las diversidades de nuestras experiencias menstruales. Incluye que tengamos una contextura física más ancha, más grande, más pequeña, más delgada, más alta, entre miles de variables, ¿no? Y entonces, al creer que el ciclo menstrual dura 28 días y a la niña no le está durando 28 días, empezamos a recetarles anticonceptivos estigma, higiene y como cuarto medicalización, porque van todos los cuatro de la mano. Vemos que las prácticas médicas son muy modernas por toda la tecnología que usan y efectivamente la medicina occidental ha tenido muchos avances tecnológicos y científicos que afortunadamente han salvado vidas. Pero no podemos desconocer también que estos avances tecnológicos y científicos están desconociendo las tecnologías ancestrales que radican en nuestros pueblos originarios, en nuestra gente y en nuestras tradiciones. Al desconocer y el ciclo menstrual, pues son procesos tan naturales del cuerpo y que los podemos habitar en armonía y en celebración y no desde la mirada del tabú, el estigma, e incluso desde tener que limpiar una sangre que no es sucia. Claro que necesita una gestión, pero hablar de gestión es diferente a decir higiene. Estamos hablando de cómo llevar a cabo esto para poder vivir y habitar esta menstruación en determinado momento de determinada forma. Pero cuando ponemos la palabra higiene, estamos indirectamente y a la vez directamente diciendo que la sangre menstrual es sucia. Y aquí es donde empiezo a hablar de la decolonización de las prácticas eh, alrededor de la menarquia. Y es que si bien, como mencionaba, el tabú y el estigma ha perdurado en tradiciones occidentales y no occidentales, el incorporar el discurso nos lleva a algo más profundo y es a la necesidad de blanquearnos en todas las formas y en la necesidad de hacernos creer que nuestro cuerpo que menstrua es un cuerpo que necesita estar limpiado todo el tiempo. Y no limpiado desde el manejo, de cómo manejar la sangre y la gestión, sino desde que somos sucias por el hecho de ser un cuerpo menstruante, por el hecho de ser una niña mujer que menstrua.
Y aquí es la invitación en donde quisiera como llevar a cabo esta importancia de hablar de las prácticas de la menarquia desde la decolonización del cuerpo, ¿no? Y el acercamiento a las niñas de esta celebración y gozo que se hace en muchas tradiciones ancestrales y el poder buscar estas prácticas desde la tradición que te llame la atención y te guste y que definitivamente aporte en esta práctica, poder acompañar a las niñas en este proceso, incluso si no conocemos o no tenemos cercanía hacia un grupo indígena, hacia un grupo ancestral de nuestros territorios, podemos nosotras mismas pensar en el conocimiento a la niña desde el amor, desde la dulzura, desde algo natural que celebramos al reconocer el cuerpo como un espacio sagrado y puro. Y cómo esta menstruación puede ser una posibilidad para empoderarse ella misma en el poder conocer su cuerpo de manera soberana y viva. Entonces, empiezo con la menarquia, como mencionando estos tres aspectos, para poder hilarla a lo largo de todo el proceso y ciclos de vida de la menstruación y de ciclos menstruales en nuestro tiempo. Bueno, y entonces sí, en los primeros años de vida menstrual, habitando este ciclo ovulatorio menstrual, nos acercamos a este momento desde el estigma, el tabú, desde la higiene, la cuestión de que no se te note, la discreción, que tu cuerpo no sea evidente. Mm, Vamos aprendiendo esto a lo largo de la vida. Y aprendiéndolo a lo largo de la vida nos hace también empezar inconscientemente a desconocer toda la magia que habita en un ciclo menstrual, ¿no? A de pronto identificar que estoy muy triste, que al otro día me llega y tener que pasar muchos años para caer en cuenta de que, es que estaba premenstrual, ¿no? O de ni siquiera reconocerlo, sino simplemente habitar esos cambios emocionales como una montaña rusa sin reconocer que hace parte de nosotras esa navegación emocional como algo intrínseco, mágico y maravilloso. En los últimos tiempos, y gracias al trabajo que han hecho muchas mujeres, no solo en Latinoamérica, sino también en el mundo, alrededor de empezar a hablar de la menstruación de manera abierta, de deconstruir estos preceptos, de tener avances tecnológicos, que si bien sabemos que la copa menstrual fue creada hace muchísimos años más del tiempo en el que ha sido popularizada, artefactos o dispositivos como la copa menstrual o el empezar a promover el uso de toallas de tela nos ha acercado a conectar con nuestra sangre de otra manera y también el ascenso de círculos de mujeres, de reunirnos como mujeres y de encontrar estas posibilidades de estos cambios que habitamos alrededor de nuestro cuerpo en nuestro ciclo. Quiero empezar a hablar de esta descolonización para estos tiempos, ya cuando la vida menstrual está más avanzada, y es un poco desde la decolonización también, ya que me refiero con esto, que si bien es un regalo maravilloso el que muchas de nosotras hayamos tenido la posibilidad de conectarnos con nuestra sangre de otras maneras, porque de mi parte reconozco que mi acercamiento con mi ciclo menstrual de manera consciente empezó a 25 años de edad, ya un tiempo avanzado de tener una vida menstrual, ¿no? De tener también una vida sexual avanzada y activa, ¿no? En la que no conocía mi ciclo y que simplemente lo habitaba desde el que no se notara y ya a, a estas posibilidades que tuve y que sé que muchos de ustedes han tenido en algunas revelaciones a partir del uso de una copa menstrual, en otras a partir de conectar con un círculo de mujeres, en algunas de haber preguntado por muchos lugares a diferentes ginecólogos y ginecólogas por qué me duele menstruar y de todos dar la misma respuesta y decir, no, esto no, no me convence. Momento de romantizar nuestra sangre, que es maravillosa, ¿no? Cuando empezamos a conectar con ese momento en donde la menstruación empieza a ser un oráculo, una brújula, una entrada al autoconocimiento, pero también la expansión de nuestras manifestaciones personales. Y siento que aquí
en esta romantización de la sangre, podemos correr muchos riesgos, porque si bien es un momento mágico y maravilloso, nos puede llevar a polarizarnos. ¿Y a qué me refiero con polarizarnos? Me refiero a que muchas veces mm, estos saberes a los que nos adentramos nos llevan a dogmas. ¿Y por qué menciono los dogmas? Porque como sociedades, sobre todo marcadas por la occidentalización de nuestras culturas, aún sean latinoamericanas, aunque vengan de Abya Yala, hemos aprendido mucho desde las polaridades, ¿no? Lo bueno, lo malo, sí, no, sí es, no es, ¿no? Y siento que en estos nuevos aprendizajes y abordajes que nos trae el conocimiento o el acercamiento a nuestros ciclos menstruales y a nuestras sangres, a veces nos llevan a totalitarismos que pueden ser riesgosos y peligrosos. Y lo quiero compartir porque si bien de esto se ha empezado a hablar, quiero mencionarlo también en espacios como estos. Si bien una carpa roja es un espacio muy ritual, muy especial dentro de las prácticas espirituales que podemos tener en procesos de sanación personal, siento que es importante mencionarlo porque también al compartir estos saberes se han generado unos totalitarismos que no siempre nos permiten seguir indagando y seguir aprendiendo de nuestros procesos. Por ejemplo, cuatro arquetipos y que esos cuatro arquetipos son los que son y que si tú desde tu vivencia ovulatoria no estás viviendo esto o desde tu vivencia menstrual no estás viviendo esto, quiere decir que algo anda mal, ¿no? Y es algo que se ha difundido mucho por libros y demás, y que si bien son una entrada al conocimiento y que los agradezco porque yo empecé a través de ellos, quiero dar aquí una invitación a descolonizar también y no a desconfiar, no estoy hablando de la palabra desconfiar, sino a aprender o a recibir esas enseñanzas y identificar cómo las habitamos. ¿Y por qué quiero decir que a identificar cómo las habitamos? Porque si bien estos saberes es una puerta de entrada para empezar a encontrar cómo explorar y cómo identificarlas entre nosotras mismas, siento que también han empezado a totalizar en el sentido de que si no menstruamos los la luna nueva, no estamos sincronizadas, sino si estamos menstruando en una luna que no es ni la llena o la menguante o entre intersecciones, no estamos bien. Y creo que eso es un riesgo que se comete en muchos espacios y que creo que es importante mencionarlos porque esto también es un llamado a descolonizar estos saberes estáticos, estos saberes que se supone que tienen que ser y van otra vez a prácticas colonialistas de querer suponer que todos tenemos que menstruar de la misma manera, que todas debemos habitar nuestros cuerpos de la misma manera, que todas debemos gestionar nuestra sangre de la misma manera. Y si bien hay prácticas que hemos explorado que nos generan bienestar y que hemos encontrado que en otras mujeres, niñas o personas menstruantes les ha dado bienestar, no en todas es igual. Y aquí quiero también con esto mencionar el tema de los reusables, porque efectivamente, qué mejor que si estamos en armonía con nuestro cuerpo, en honrar nuestra sangre y en conectar con nuestra madre tierra y con el ser universal, con las diosas, los dioses y con todo el universo y tener prácticas de vida saludable. Qué importante también entender que no todas o todos pueden gestionar la menstruación desde los privilegios que habitamos, quienes tenemos la posibilidad de acercarnos a estos saberes y a estas experiencias de diferentes maneras. Mm, Y aquí quiero hablar, por ejemplo, de personas como las que están privadas de la libertad, como de las niñas o mujeres migrantes o personas menstruantes migrantes, refugiadas que se encuentran en zonas de conflicto armado o no más acercarnos a territorios de nuestras Latinoaméricas, en donde las condiciones de inequidad son muy marcadas y donde no pueden vivir la dignidad menstrual por condiciones de no tener ni siquiera de qué manera gestionar su sangre menstrual en condiciones dignas. Y aquí entonces apelo un poco a los totalitarismos en el sentido de que es importante que en estas experiencias menstruales ya conectadas una vez con nuestra sangre y de poder encontrar
no, no buscar ser evangelizadoras de cómo debemos menstruar, de cómo se debe habitar, sino de ser herramientas para poder invitar y compartir nuestras herramientas de manera que quienes están acercándose a estos saberes puedan mirarlas, conocerlas e identificar si les funcionan o no, más no de totalitarizarlas, para no generar estos saberes de prácticas buenas o malas cuando simplemente son. Y en esta invitación, que en esta incorporación que tenemos de las menstruaciones, desde todas las experiencias, no suponer que si una persona está menstruando con una toalla desechable, es una persona mala o es una persona impura o indigna por no querer usar una copa menstrual o una toalla, sino también invitarnos a, a la compasión de ropa interior menstrual o no querer lavarla en frente de todo el mundo, porque eso nos va a revelar las relaciones. Pero detrás de eso, de la forma en que tenemos una relación con nuestro cuerpo, de cómo hemos aprendido, de cómo nos conectamos. Entonces, pareciera que no hay linealidad hablando de la menarca a la mujer menstruante, pero quiero empezar como a enlazarlo, y es que cuando hablé y en la forma en que aprendió y se acercó, hablábamos del tabú, del estigma, de la higiene y de una práctica de blancamiento muy marcada frente a cómo evitar el ser mujer, si es que te consideras mujer, ¿no? Y si no te consideras, porque te están imponiendo formas de habitarte, ¿no? Y entonces, la invitación de esta menarca o de acompañar a esta menarca desde prácticas que inviten a honrar y celebrar esa menstruación libre de mandatos. Y aquí entonces comparto por eso los años después de menstruar, de tener experiencias menstruales como nosotras, que por lo general quienes nos acercamos a estos saberes o que estamos viendo hoy este festival, es porque nos interesa el tema y porque tenemos algún acercamiento o interés sobre estos saberes. Y entonces invitar a que en esos acompañamientos descolonicemos las prácticas de pensar que debe ser así de la única forma y más bien compartirlas desde un abanico de posibilidades del proceso fisiológico natural, desde las posibilidades que existen para gestionar y desde la invitación a que el ciclo menstrual es una entrada al autoconocimiento y es una brújula a conectar contigo misma y con tu espíritu, con tu alma que ha transitado no sé cuántas vidas, pero que en el fondo la sangre trae esa información y que al conectar con esa sangre puedes empezar a despertar esos saberes que ya tienes allí, ¿no? Como la invitación a encuentra qué hay detrás, qué hay allí, ¿no? Qué hay en esa información que no sabemos a simple vista, pero que está marcada de mucha información, de mucha sabiduría y de mucha conexión divina. Para que al mostrar estas herramientas de manera posible, sin mandatos, sin totalitarismos, podamos también nosotras, como mujeres que compartimos estos saberes, podamos hacerlo decolonizando. Y acá vuelvo otra vez con lo de colonial. ¿Qué es lo de colonial? Lo de colonial, si no lo conocen, porque no he mencionado directamente a qué aludo con este término, la palabra de colonial surge a partir de estudios en donde identifican que definitivamente cuando invadieron nuestros territorios de Abya Yala, se generaron dos mundos. Ya existían muchos mundos, pero en el saber occidental se generaron dos mundos supuestamente desde lo racional, los modernos y los que no son modernos, los que saben las prácticas de cómo vivir limpiamente y desde la higiene y los que no son civilizados o las que no son civilizados. Y en este encuentro de esos dos mundos, quienes nos encontrábamos desde el lado de la Vía Llana, desde el lado de las y los y les invadidos, eh, recibimos unas prácticas en donde se nos impuso entender la vida en la polaridad de lo bueno y lo malo. No estoy hablando de dualidad, estoy hablando de polaridad. Cuando hablo de polaridad, es lo que sí es, lo que no es, lo que puede ser, lo que no puede ser, lo que es válido y lo que es inválido. Y en esta invitación a decolonizar, llevarnos a esa dualidad puede ser de cómo se entienden nuestras tradiciones ancestrales y es entender que existen dos energías y que las podemos transitar no siempre desde los extremos,
sino desde la necesidad de poderlas navegar desde sus variables, de cómo se habitan. Y entonces aquí en esta invitación a empezar a explorar nuestras menstruaciones y nuestros saberes menstruales, no desde las totalidades de lo que es bueno y lo que es malo, sino de entender las diferentes navegaciones por las diversidades que habitamos en nuestras vidas, ¿no? Por las diferentes posibilidades de menstruar en diferentes contextos, en diferentes condiciones y desde diferentes privilegios. Y entonces, en esta práctica decolonial, que habla de este nuevo mundo que encuentra este otro mundo, se reconoce que el otro se legitima a partir de lo que no es el otro o la otra. Y entonces empezamos a recibir unos saberes que nos imponen desde una lógica de lo que sí es, lo que no es. Y entonces en lo decolonial, el empezar a descolonizar lo que nos dicen que sí es y que no es, me refiero a empezar a explorar qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo habito. O sea, descolonizar esos saberes que me han impuesto sobre cómo experimentar mi cuerpo, cómo experimentar mi sangre, cómo experimentar mi ciclo, a llevarlo a la posibilidad de cómo lo siento yo, cómo lo habito yo, cómo la incorporo yo esta información. ¿Me funciona, no me funciona? Y de esta manera tener la sangre como vehículo de esa conexión y de esa sabiduría infinita que solo habita en cada una de nosotras, que no es la misma práctica siempre de la otra, que podemos coincidir en saberes, que podemos coincidir en experiencias, que podemos coincidir en sentires, pero que no siempre es la que me dijeron que tiene que ser. Y al podernos dar esa posibilidad, entramos a esa ventana que nos da la sangre de conectar con nuestra sabiduría infinita, con esa sabiduría álmica, pero también con esa sabiduría experiencial que gestiona y que habita esa mujer dentro de esa ciclicidad en la forma en que necesita habitarla. Y ahí es donde quiero invitar a esta decolonización, que si bien tiene muchas aristas con respecto a cómo concebimos la salud, a cómo concebimos la educación menstrual, a cómo concebimos las prácticas mismas rituales, a cómo concebimos nuestro relacionamiento con las prácticas ancestrales, es la invitación a conectar con esa sabiduría de cada una, para que de esta manera ejerzcamos soberanamente sobre las formas en que queremos vivir en bienestar y que podemos vivir en bienestar. Porque esa conexión es la más profunda con nuestro corazón y con el universo o la universo infinita. Porque está allí, en lo más puro, limpio, innato, sin mente, ¿no? Sino sin racionamiento. No porque diga que lo racional no sea válido, es importante, pero llevando a esa esencia neutra y pura que nos permite ser auténticas en el relacionamiento de nuestra sangre. Y si vamos entonces un poco más a profundizar esa decolonialidad a lo largo de la vida, desde la menarca hasta la mujer que va menstruando y se va acercando a la plenipausia, la invitación es a decolonizar para conectarnos en autenticidad con quienes realmente somos. Y esta es la invitación a que, si bien hay muchas y muchos saberes y mujeres, sobre todo desde el feminismo decolonial, que hablan de la decolonización de los saberes y demás, no me quiero ir tan allá. Son herramientas que me han permitido organizar mi pensamiento y que agradezco y honro, pero para ponerlo sencillo, en un festival de carpas rojas, a lo que quiero ir e invitar dentro de cómo decolonizar esa ciclicidad, es a empezar a buscar esas prácticas genuinas y autónomas que nos permiten conectarnos con nosotros, sin que nosotros podamos ser auténticas desde quienes somos, porque esa autenticidad es la que va a permitir que esa sabiduría pueda aflorar y estar allí, gracias a los usos, saberes y secretos que nos trae nuestra propia sangre, para que en ese momento de plenipausia sea simplemente el pulir aquellos aprendizajes que hemos caminado desde esa autenticidad para afinar esa intuición, esa sabiduría y esa magia que todas tenemos como mujeres, como personas menstruantes. Gracias.
Wow, pues una belleza, una verdadera belleza lo que nos ha compartido Laura Contreras. Ahorita activo mi video otra vez. Y wow, pues estoy súper encantada con esta ponencia, estoy súper encantada de que sí nos la haya mandado grabada porque no nos podíamos perder de este regalo de entender la decolonialización y de entender la autenticidad